Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, Cuba y su historia se va a lo que es la historia profunda. Se va a uno de los hechos, posiblemente entre los hechos más tristes de la historia de Cuba. Hoy se va a tratar en Cuba y su historia. Y me refiero al fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en 1871, que por cierto en estos días pues se cumple aniversario. Es un hecho muy triste, es un hecho lamentable. En Cuba, después que se inicia la guerra de los 10 años, en el 68, pues obviamente se crea un ambiente de crispación nacional que en cierto sentido explica parte del odio de los criollos y de los españoles para fusilar a estos 8 estudiantes inocentes. Para tratar este tema o recorrer este tema, bueno, tenemos con nosotros un buen amigo, un buen estudioso de la temática cubana, y me refiero a Juan Antonio Blanco. Bienvenido, Juan Antonio, a Cuba y su historia. Gracias de nuevo. Sí, gracias. Nuevamente con nosotros. Estamos ante un hecho, como dije, posiblemente entre los más tristes de la historia de Cuba. Y triste porque uno de los estudiantes, Álvarez de la Campa, 16 años, lo meten preso por arrancar una flor. Los otros 4 se encaraman en un carromato y el celador del cementerio se pone bravo y los acusa. Ahí están los 8. Pero bueno, primero fue el que coge la flor, después son los 4 del carromato, y después, curiosamente, cuando viene el gobernador político que va a la clase de Sánchez Bustamante a buscar la lista de todos los estudiantes, Sánchez Bustamante se la niega y no le entrega a ningún estudiante. Y eso explica por qué cuando Sánchez Bustamante muere, lo entierran en el mausoleo donde están los 8 estudiantes, que además está el abogado y está después Domínguez Martín. O sea que estamos ante un hecho que mueve la conciencia, o sea, te estremece la conciencia. O sea, ¿por qué España y por qué los voluntarios, que fueron los que exacerbaron el ambiente para no solamente fusilar a 8, sino tenían 4 y le faltaban 3? Ese es un misterio de esta fecha, Juan Antonio, ¿no? ¿Por qué querían 8? Y entonces llegan a los 8 por rifa. Cogen la lista de los estudiantes del primer año, porque el profesor de segundo año de anatomía no dio ni la lista ni entregó a los estudiantes. Por eso está enterrado en el mausoleo. Y el otro enterrado, Fermín Valdés Domingo, que ya lo dijimos. Y el tercero enterrado es el abogado, que los defiende de una forma muy, muy briosa y muy digna, ¿no? Entonces, nada, es un hecho que llama a meditar, porque hasta dónde llega el ser humano en su crispación y en su odio, hasta dónde llega. Yo concuerdo contigo completamente, porque incluso esta es una página de la historia de Cuba que todos estudiábamos en primaria, Sí. Y nos conmovía particularmente. Sí, sí. No porque fuéramos simples estudiantes y fuéramos niños y un hecho como este nos conmoviera, sino porque tenía todo un conjunto de características la historia que eran muy peculiares. Y yo te diría que es una historia que trasciende no solo el tiempo en sus enseñanzas, trasciende hasta la geografía de Cuba, en las cosas que podemos aprender o deducir de aquellos hechos. Tienes, por una parte, o sea, lo puedes abordar desde el ángulo de la fuerza bruta, violenta de un Estado contra un conjunto de jóvenes desarmados que ni siquiera estaban propiamente involucrados en una conspiración. No estaban conscientes. No estaban ni conscientes, eran jóvenes que estaban dedicados a lo que hacen los jóvenes, que es divertirse en un día en que se habían reunido y demás. Entonces, la brutalidad esa de un Estado violento, represor, contra unos jóvenes
algunos de ellos menores, uno de ellos menor de edad, pues es una de las cosas que conmueve. Otra cosa que conmueve en esta historia es las lecciones de civismo. O sea, la defensa que Federico Capdevila, un militar español que fungía como defensor asignado de estos estudiantes, hace de los estudiantes, no solamente cómo los defiende con honor y con eficacia hasta el último minuto, sino el momento sublime en que él se enfrenta a una sentencia que sabe que es criminal, que enfanga el honor de España, el país al que él como militar está convocado a proteger y defender. Claro. Y saca su espada y la rompe. Sí. Dice, esto mancha a España, esto mancha el honor de mi país, esto mancha el compromiso que yo tengo con el honor y con mi país. Eso es una lección imperecedera para un militar pundonoroso en cualquier lugar del mundo, incluido para los militares cubanos hoy. Sí. La enseñanza no tiene fin. Exacto. A mí siempre me ha llamado la atención cómo poco a poco en Cuba el ejemplo de Capdevila se ha ido soslayando y levantaron incluso en un momento determinado el ejemplo de Cervera, el almirante que cumplió estrictamente la orden superior de sacar a la flota española de la bahía de Santiago para que los barcos de la flota americana practicaran tiro al blanco con ellos y los hundieran uno a uno. O sea, él sabía que era una orden criminal. Él sabía que militarmente era una orden estúpida. Pero cumplió la orden emanada de sus superiores. Y ese es el ejemplo que le conviene al establishment en Cuba militar. Aquí tenemos que ensalzar a los que cumplen órdenes, no a los que por honor rompen la orden para defender al enemigo. Pero tú mencionas un hecho que es clave para entender el fusilamiento de los estudiantes, porque hay un primer consejo de guerra, que es donde actúa el abogado con toda su dignidad que tú mencionas, en donde él dice, estos son inocentes, son niños inocentes, en propias palabras de él. Absuelven a los estudiantes. ¿Qué pasa después que los estudiantes son absueltos? Bueno, se crea una crisis sobre todo en La Habana. Salen como 10.000 soldados, 10.000 voluntarios, los famosos criollos voluntarios, y logran. Esto recuerda un poco a Fidel Castro, ¿no? Un segundo juicio. O sea, un segundo consejo de guerra. Los pilotos de Batista. El juicio de los pilotos en el año 59, que el abogado los absuelve, que después, por cierto, se mata. Sí. Se suicida. O lo matan, nadie sabe. No, se mató él, por la información que se ha manejado después. Se sintió ofendido. Se sintió ofendido con la revolución y con Fidel, y se mata. Pero bueno, al margen de eso, ¿no? O sea, ¿cómo estos regímenes autoritarios son capaces de desconocer que un tribunal, un consejo de guerra, con todos los con toda la oficialidad pertinente, absuelve a los estudiantes? Entonces viene la famosa manifestación de los soldados en La Habana y los voluntarios pidiendo a capa y espada que hay que fusilarlo. Y curiosamente aquí entra la fórmula de fusilar a 8, que uno se pregunta, bueno, si tienes 5 presos, ¿por qué no fusilas a los 5? No, hay que buscar 3 más. Y entonces los rifan. O sea, hay 3 que mueren por rifa. Inclusive entre esos 3 hay un menor de edad. Hay 2 de matanza y un menor de edad. O sea, son los 3 nombres. Y los 8 nombres completos los voy a mencionar. Álvarez de la Campa, que es el que recoge la flor, con 16 años. José Marcos Hierro y Medina, Carlos Augusto Latorre, Claudio González Toledo, que es otro que rifan, que está en Matanza, Pascual Rodríguez, Anacleto Bermúdez, que es el más conocido. Anacleto Bermúdez, voy a hablar de Anacleto ahora. Después viene Ángel Laborde y Carlos Verdugo, que es otro de los rifados, que también es de Matanza. Anacleto Bermúdez tiene una relación personal de conspiración hasta con Martí. O sea, ahí es el que más se destaca por su filiación de solidaridad con los mambises que se han levantado en armas. Entonces,
nada, salen en el carromato a divertirse, pero cuando ellos les suspenden la clase de anatomía, ¿qué hacen esos 4 estudiantes? A divertirse, cogen un carro eso de muertos, se encaraman arriba y empiezan a tirarse entre ellos. Y de ahí viene la acusación del celador de que han rayado la tumba de Castañón, cosa que es totalmente falsa. Ahí tenemos una foto de la muerte. Por cierto, Castañón muere en Cayo Hueso, porque es un periodista que va a Cayo Hueso y comete la imprudencia en Cayo Hueso de decir que todas las mujeres cubanas que quieran la independencia son prostitutas. Y eso produce esto que estamos viendo ahí, ese Castañón que le están disparando y lo matan. Primero hay un cubano que lo reta a duelo, pero el odio era tanto que terminó tiroteado en una calle y muerto, ¿no? Curiosamente, Castañón, que es el que según el celador del cementerio le rayan la tumba, cosa que es totalmente falsa, a los pocos años va a Cuba su hijo a recoger el cadáver. Y Fermín Valdés Domínguez lo entrevista. O sea, Fermín lo entrevista y el hijo declara que la tumba no tenía ningún rayón. O sea, los rayones naturales de cualquier tumba, ¿no? Entonces se lleva los restos para España. Pero queda el testimonio del hijo que se lo comparte con Fermín Valdés Domínguez, que es otro, que ya lo dijimos, que está enterrado en el mausoleo donde están los 8 estudiantes fusilados. O sea que con los 8 estudiantes fusilados está Castañón, está el profesor Bustamante y el abogado y el profesor. O sea que están enterrados con los estudiantes de medicina. O sea que, en fin, como una forma de dignificar la memoria de esos hombres que murieron injustamente, ¿no? En un proceso que finalmente queda en la historia de Cuba como una página de tristeza absoluta. O sea, no se puede pensar de otra forma. Curioso que después, con el paso de los años, llegara a Cuba un régimen que en el día de hoy ya cuenta con casi 4.000 fusilados. O sea que se reintegra el fusilamiento como política de Estado y nada, queda como una mancha. O sea, los fusilamientos en Cuba quedan como una mancha que obviamente se retrotrae a este acontecimiento que en el día de hoy en Cuba y su historia estamos tratando de compartir con el amigo televidente, que es 8 estudiantes, bueno, fueron 4 realmente, que salen a divertirse y terminan fusilados, ¿no? Pero fíjate, tú ahí de nuevo has mencionado, has narrado los hechos y ahí siguen emanando lecciones trascendentes que tú lo haces, lo comparas Claro. con lo que ha estado haciendo este régimen desde el 59. El uso el exacerbamiento de un espíritu patriótico en este sentido de los españolismos frente a los criollos, el sentido de que esa ideología te permite a ti, te justifica para realizar cualquier violencia contra los que están en otro bando, el sentido de que basta que una persona tenga alguna idea para que sea fusilado por las ideas o asociación de ideas que tenga, como el caso de alguien que simpatizaba con Martí, pero que no lo estaban ni siquiera juzgando por eso, lo estaban juzgando por un hecho que no había cometido al final, que no un era hecho que no había ocurrido. Que no había ocurrido, Sí. ¿te das cuenta? Pero bastaba que supieran, no, pero este tipo tiene ciertas inclinaciones. O sea, hay toda una cantidad de lecciones que tú puedes extraer de esta tragedia, que fue una tragedia, que es lo que le da una continua vigencia al hecho en particular en nuestra historia con lo que sucede en Cuba actualmente, e incluso yo te diría, son hechos de los cuales tú puedes deducir lecciones que trascienden la historia de Cuba y que pueden ser la de cualquier país. Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, como siempre decimos, siempre hay algunos que sintonizan tarde. En el día de hoy estamos recorriendo una página profunda de la historia de Cuba y además, como dijimos al principio, una de las páginas más tristes de la historia cubana, porque mueren 8 estudiantes inocentes fusilados el 27 de noviembre de 1871. En la primera parte del programa hemos recorrido
bueno, la situación cubana, la crispación por la guerra de independencia, los voluntarios en La Habana, una clase de anatomía en segundo año de la universidad que se suspende y 4 alumnos se montan en un carromato a divertirse, a ganar tiempo para que regrese a la casa. Y entonces el celador del cementerio los denuncia, viene toda la denuncia, viene la crispación nacional por la guerra de independencia, los voluntarios en La Habana pidiendo el fusilamiento de los estudiantes que habían rayado la tumba de Gonzalo Castañón, cosa que fue falso. Y llegamos ahora al 27 de noviembre, o sea, la fecha luctuosa. Llegamos a esa fecha en horas de la mañana, donde producto de que en el primer Consejo de Guerra se absuelve a los estudiantes, bueno, los voluntarios y el propio régimen español deciden hacer un segundo Consejo de Guerra, o sea, como si no hubiese fuese válido el juicio del primer Consejo de Guerra. Entonces, el 27 de noviembre se instituye al mediodía el segundo Consejo de Guerra. Curioso, Juan Antonio, en este Consejo de Guerra no solamente no se lee la acta de acusación, o sea, ahí están los estudiantes ahí, le están pidiendo pena de muerte, pero no hay abogado defensor. O sea, se hace un Consejo de Guerra sin acta acusatoria y se hace un Consejo de Guerra sin abogado defensor. Entonces, claro, aquello fue totalmente una farsa y esto, por supuesto, entra el paralelismo con el famoso juicio de los estudiantes, de los aviadores que lo absuelven en Santiago de Cuba y después Fidel Castro desde La Habana ordena que ese juicio no es válido. O sea, un poco la sinonimia histórica, ¿no? Pero bueno, viene el segundo Consejo de Guerra. En ese segundo Consejo de Guerra se condenan a todos, se condenan a 45 estudiantes y ellos deciden fusilar a 8, como tienen 5. Bueno, ya lo dijimos, rifan 3 nombres de la lista y ya están todos presos y se rifan 3 de los presos. Uno es menor y 2 son de Matanza, o sea, ni siquiera estaban en La Habana en el momento del carromato, pero bueno, están en la lista de estudiantes del primer año de anatomía. Sacan esos 3 nombres y los fusilan. Eso es una de las cosas más tenebrosas del juicio de los estudiantes, o sea, porque ni siquiera son los 4 que se divirtieron en el carromato, ni Álvarez de la Campa, que arranca la flor siendo un menor de edad. Esos 5, bueno, actuaron en el teatro de los hechos, pero estos 3 los rifan, los fusilan a los 8, y ahí viene realmente el acontecimiento lúgubre, ¿no? O sea, el acontecimiento que termina siendo una sombra de España en la historia de Cuba. Y de nuevo, más lecciones, o sea, cómo en una sociedad totalitaria y en cierta forma, aunque el totalitarismo esté, digamos, vinculado a un fenómeno del siglo XX, con el comunismo, con el nazismo y demás, una sociedad absolutista era una sociedad totalitaria y los colonialismos ejercían un poder absoluto y un poder totalitario, se bailan sus propias leyes. O sea, en un momento determinado, te absuelvo, no, eso no es conveniente. Vamos a acabar. Hace un consejo de guerra sin abogados. Exactamente, o sea, vamos a acabar fusilándolo y no me traigan más abogados aquí, que eso complica No, pero eso es lo que está prescrito, no, eso no importa. Quítame el abogado en medio y vamos a acabar este circo de una manera determinada. Esa es otra forma de aprender, digamos, valiosas lecciones universales que trascienden históricamente el momento en que aquellos hechos ocurrieron y que se aplican al presente todavía. Aquí viene ahora, ya que estamos recorriendo el acontecimiento, viene un momento interesante por lo inhumano. Aquí viene un momento en donde ellos van a ejecutar a los que están condenados a muerte. ¿Cómo lo hacen? Aquí viene otro momento que desnaturaliza la supuesta dignidad española o la supuesta dignidad de cualquier gobierno que se respete a sí mismo. O sea, deciden fusilarlos tapándole los ojos, amarrándole las manos y poniéndolo de espaldas a los fusileros, cosa que no se hace en el reglamento militar. Cuando tú fusilas a un ser humano, que lo condenas, porque en este caso
bueno, la condena fue sin abogado, fue una condena ficticia. Tú los querías fusilar. Hiciste un segundo consejo de guerra y cuando llegó el momento, le tapa los ojos, le amarra las manos, los arrodilla y los pone de espaldas a los fusileros. Otro acto muy indigno por parte del gobierno español. Recuerdo un caso que incluso hubo un video que hizo Raúl Castro de aquello macabro, que se llamaba El espía Francisco, que fue un caso de un oficial de las Fuerzas Armadas al cual acusaron de haber tramitado los papeles de la guerrilla del Che con los americanos, etcétera, cosa que a todas luces cada vez parece más traído por los pelos y falso. Y en realidad al hombre, entre las acusaciones que le hicieron, era que tenía, si mal no recuerdo, no sé si era una Santa Bárbara o un San Lázaro dentro de la casa. Grave pecado. Y a ese hombre la sentencia decía de rodillas y de espaldas al sol en la tierra para que no vea la tierra que lo vio nacer. Y le dieron los tiros, y el tiro de gracia, por supuesto, de esa misma manera como fusilaron a los estudiantes de medicina. Claro. Fíjate la similitud en la forma esta tremenda, truculenta de tratar a un prisionero y de juzgarlo primero en un sistema de este tipo. Y aquí viene ahora, que lo hemos dejado para el final, porque es un evento que, con excepción de Leroy, que es uno de los historiadores, yo diría Luis Felipe Leroy y Galvez, posiblemente el historiador más acucioso que tiene el fusilamiento de los estudiantes. Hay otro, porque Fermín Valdés Domínguez tiene un libro sobre el fusilamiento, y Byron Miguel, un historiador de la época nuestra, un buen amigo, por cierto, un libro muy interesante. Sin embargo, ni Fermín Valdés Domínguez ni Byron Miguel tratan el tema de los babalaos. ¿Cuál es el tema de los babalaos? Y por eso lo hemos dejado para el final, porque tenemos hasta la placa. Hay una placa cerca donde fusilaron a los estudiantes, donde está la referencia de 5 cubanos de la raza de color, negros, que van a rescatar. Aparentemente algunos de los estudiantes tenían cierta vinculación con las religiones africanas, y cuando los van a rescatar, los matan. O sea, hay 5 cubanos negros que mueren cerca de donde son fusilados los 8 estudiantes de medicina, y eso nada más que está relatado por un historiador, pero aparentemente es cierto, porque después el propio movimiento Lucumí en Cuba hace una placa, que aquí la tenemos. La placa dice así: a los abacuá anónimos que murieron en el intento por rescatar a los estudiantes de medicina, 1871-2006. O sea que esto lo hacen en el 2006, al principio de la República. Pero ahí queda la placa como testimonio. Pero sí es cierto que los voluntarios asesinan a 5 cubanos negros. Y bueno, queda en la historia de Cuba por investigar. O sea, realmente el hecho ha sido poco investigado, porque te repito, ni Byron Miguel, que hace un libro interesantísimo sobre los 6 días de noviembre, el fusilamiento, ni Fermín Valdés Domínguez, que hace otro libro, y además es el artífice de que esta historia haya quedado, inclusive de hacer el mausoleo de los estudiantes. O sea, que todo queda alrededor del esfuerzo de Fermín Valdés Domínguez. Tampoco menciona a los estudiantes negros muertos en esa fecha, ¿no? Obviamente el tema debe seguir siendo investigado, pero está ahí como parte de la historia de Cuba. Además de los 8 fusilados, quedan los 5 cubanos negros que las fuerzas españolas matan ese día. Indiscutiblemente que la historiografía cubana, escrita fundamentalmente por blancos, sobre todo en esa época, no podía valorar ni recoger ni posiblemente estimar lo que significaba ese hecho, que de nuevo trasciende el hecho mismo. O sea, cómo la cubanidad, la cubanía, fue un crisol,
aquí le dicen melting pot, o sea, la lucha por la libertad en Cuba fue el melting pot, Claro. en el que se fundieron las razas africanas que llegaron a Cuba como esclavos, los cubanos criollos que nacieron allí, los españoles que ya se sentían más identificados con el destino de aquella isla donde habían hecho fortuna o habían prosperado al menos, que cualquier tipo de diferencia de otra naturaleza. Y esas omisiones continuas en el análisis de esa temática, de cómo la lucha por la independencia los unió a todos, más allá de que incluso los que proclaman la libertad de los esclavos eran esclavistas ellos mismos al principio, el caso de Carlos Manuel, que digamos le da la libertad a los esclavos y los invita a sumarse al alzamiento, pero ya se trasciende las raíces personales de cada cual para ir a un campo de batalla y luchar por un objetivo común. Y eso después, por supuesto, en una república racial, racista, no tan racista como lo han querido pintar, digamos, sus detractores para justificar los desmanes que vinieron con la revolución, pero que no logró todavía superar una serie de desventajas que tenía la raza negra en la sociedad cubana, a pesar de todo, pues son... Sí, y no deja de ser curioso y representativo que en la fecha del 27 de noviembre no solamente mueren los 8 estudiantes que de una u otra forma se montaron al carromato para ganar tiempo, el otro que cogió una flor y los 3 que rifaron, mueren 8 estudiantes inocentes y paralelamente mueren 5 cubanos de la raza negra que, de acuerdo a Leroy Gálvez, gran historiador del hecho, por cierto, posiblemente el historiador más acucioso, más detalloso y por supuesto con una investigación muy profunda, pues los menciona. O sea, menciona que además de los 8, que eran la mayoría blancos, posiblemente algunos tuviese alguna relación con los abacuá, que es la tesis de algunos investigadores posteriores a este hecho, ¿no? Pero en el fusilamiento de los estudiantes se pone a relucir toda esa fuerza de la integración de entre blancos y negros en la historia cubana. Entonces está ahí, o sea, no podemos prescindir de ella. Y si eso no hubiera sido así, los cubanos negros no hubieran podido, pese a cualquier otro tipo de prejuicio que hubiera, haber avanzado tanto dentro de la sociedad y sus derechos constitucionales y de otra naturaleza, incluso más que en el sur de los Estados Unidos en esa época. Bueno, gracias Juan Antonio por ayudarme a recorrer este hecho. Como dijimos al principio, posiblemente una de las páginas más tristes de la historia de Cuba es el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina en el año 1871. Gracias y tengan todos un domingo feliz y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. De nostalgia, son 3 décadas del